Bien, señores, continuando con nuestra sesión, ¿qué hemos visto hasta el momento? Hemos visto el costo de las acciones, el costo de financiamiento a través de deuda bancaria, financiamiento tradicional a través de la banca. Hemos visto el financiamiento a través de la emisión de bonos y hemos determinado el costo asociado. Ahora estamos viendo el costo de financiamiento a través de instrumentos de participación. Es decir, estamos trayendo dueños a la empresa, ¿no? En este caso, el costo de los accionistas preferentes. Estamos emitiendo acciones preferentes y ustedes estaban explicando de manera precisa la diferencia entre una acción común y una acción preferente. Entonces, primero se le paga al preferente y si sobra se le paga al común. ¿Qué se le paga al preferente? Un dividendo preferente que generalmente es fijo, independientemente de que si la utilidad genera o no genera utilidad. Ahora, ¿cómo determino el costo del financiamiento a través de la acción preferente? Al igual que en los anteriores casos, es un tema de flujo de caja. Es decir, aunque la fórmula la tiene en la presentación, no me cuesta nada nuevamente escribirla. El costo de financiamiento a través de acciones preferentes es igual a una división entre una salida de efectivo, ¿no, chicos? Para la empresa, porque la empresa va a pagar dividendo, pero va a recibir algo a cambio. ¿Qué va a recibir? Va a recibir el precio de la acción preferente. ¿Dónde? En el mercado. ¿Menos qué? Menos los costos de emisión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos en el numerador, tenemos una salida y en el denominador tenemos una entrada de efectivo y de esa manera nosotros establecemos el costo de financiamiento a través de acciones preferentes. Aplicando la fórmula sería el dividendo preferente dividido entre la diferencia entre el precio de la acción preferente en el mercado menos los costos de emisión asociados. Y eso lo expresamos en porcentaje. Y de esa manera obtenemos que el costo de financiamiento a través de la emisión de acciones preferentes, en este caso sencillo, es 12,5%. ¿Queda claro, chicos, el ejemplo, la explicación? Sí. Perfecto. Entonces, de esa manera se determina el costo de financiamiento a través de las acciones preferentes. Ahora, voy a compartir nuevamente la presentación para explicarles. Comparto la presentación nuevamente. Ya hemos hablado de las acciones preferentes. Ahora vamos a hablar del costo. Fíjense, este es el costo de las acciones comunes actuales. Es importante establecer el concepto con una claridad puntual. Fíjense, costo de las acciones comunes, pero hablamos de acciones comunes actuales. Es decir, ¿cuánto es mi costo de mi deuda actual? ¿A qué es igual? Es igual al dividendo esperado, ¿sí? Esto es una entrada o una salida para la empresa. ¿Eso es una salida? Una salida, correcto, porque la empresa va a pagar dividendos. Y esto es una entrada, es el precio de la acción común en el mercado hoy, ¿no? Más la tasa de crecimiento, porque estamos aplicando el modelo de Gordon, ¿no? Entonces, para determinar el costo de las acciones comunes actuales, requerimos tres datos: el dividendo esperado, la tasa de crecimiento y el precio de la acción en el mercado. ¿Estamos, señores? Sí. Y acá ustedes tienen un ejemplo que no lo voy a replicar, puesto que está en la presentación, ¿no? Lo que voy a hacer es otro ejemplito para poder explicarles en Excel. ¿Listo? Perfecto. Ahora les comparto nuevamente el Excel. Bien. Entonces, en esta pestaña vamos a determinar el costo del financiamiento de acciones comunes actual. Le vamos a colocar actual, ¿ya? Es decir, que no estamos emitiendo, estamos respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el costo actual de el financiamiento a través de acciones comunes? Tenemos, vamos a colocar datos. ¿Me escuchan, señores?
Sí, Listen. Perfecto. Sí, Entonces, ¿qué requerimos? El dividendo esperado al término del año, que es una promesa de la empresa. Vamos a asumir 20 bolivianos. También requerimos el precio de la acción común en el mercado. O sea, ¿cuánto vale la acción común en el mercado? Vamos a asumir 200 bolivianos. Y vamos a asumir que la empresa espera una tasa de crecimiento. Pero ¿qué pasaría si no me dan la tasa de crecimiento? Que me den la política de retención de utilidades. Porque muchas veces la tasa de crecimiento no la dan, chicos. Tenemos que encontrarla. ¿Listo? Tenemos la política de retención de utilidad. Política de retención de utilidad. Y tenemos el ROE de la empresa. Entonces vamos a asumir que esta empresa retiene el 60% de la utilidad y tiene un ROE del 20%. Entonces, ahí tenemos los datos del enunciado que les estoy proporcionando. Y todo esto que les estoy dando es perfectamente encontrable en cualquier tipo de empresa. ¿Estamos, señores, hasta ahí? Sí, Listen. Perfecto. Entonces, si nos vamos a resolver este pequeño ejemplo, si nos vamos a determinar la solución, tenemos que primero partir, cuando uno está aprendiendo, primero tiene que tener, ¿y cuál es la fórmula que voy a usar, no? Entonces, la fórmula la tenemos en la presentación, pero la voy a escribir nuevamente, ¿no? Insertar, ecuación, el costo de las acciones comunes. El costo de las acciones comunes es igual a una fracción, ¿no? Entre el dividendo esperado sobre el precio de la acción común en el mercado, ¿no? Precio de la acción común en el mercado más una tasa de crecimiento. Esa es la fórmula que usamos para determinar. Ahora, ¿qué problema tenemos? Que no tenemos la tasa de crecimiento, ¿correcto? Pero en anteriores clases les expliqué que la tasa de crecimiento, ¿a qué era igual, chicos? ¿Se acuerdan? Era igual al ROE, ¿no? Por la política de retención de utilidad. ¿Correcto? Y esa es la fórmula que nosotros usamos para determinar la tasa de crecimiento de una empresa. Es un modelo. Entonces, ¿qué nos faltaría en este ejercicio? La tasa de crecimiento, ¿no, señores? Sí. ¿Cómo calculo? Multiplico el ROE por la política de retención. Y nos da que la tasa de crecimiento de esta empresa es 12%. Entonces, ¿cuánto es el costo de financiarnos a través de acciones comunes? O sea, ¿o cuánto es el costo de financiamiento actual? El que tenemos. ¿Qué hacemos? Aplicamos la fórmula, es igual a la división entre el dividendo esperado, entre el precio de mercado, y a eso ¿qué le sumamos? La tasa. La tasa de crecimiento, y en este caso tenemos un costo del 22. correcto, 22%, ¿no? Ahora, cuando el costo crece, no se olvide que para la empresa es costo, para el inversionista, ¿qué se llamaría este señor? Inversión, no inversión. Rendimiento, ¿no? Rendimiento. Correcto. Para la empresa es un costo, para
para la empresa es un costo y para el inversionista El accionista, un rendimiento, ¿no? rendimiento. Correcto. Entonces, ¿qué pasaría si la empresa promete pagar más dividendo? Digamos 40. ¿Qué pasó con la expectativa? Crece. Crece, ¿no? Crece. Perfecto. Pero ¿qué pasaría si la empresa es más rentable? El ¿El costo? accionista baja. Si la empresa es más rentable, a ver, veamos nuevamente. 20. Mm, Ahora 40. Tiende a crecer igual. Tiende a crecer, ¿no es cierto? Su gasto es mayor. Claro, porque estamos hablando del inversionista, ¿no? Para la empresa esto es un costo. Ahora bien, pregunto, ¿este costo es un costo explícito o un costo implícito? Implícito. ¿Este es un costo que lo mide la contabilidad? ¿O es un costo financiero? Financiero. se lo mide la, Son costos financieros. Correcto. A ver, de esta fórmula, ¿qué es lo que aparece en los estados financieros? El pago de los dividendos. Correcto, el pago de dividendos aparece en los estados financieros. ¿En qué estado financiero de los 5 que conocemos? Estado de resultados. No, en el estado de flujo de efectivo, ¿no? Efectivo. Efectivo. En el estado de flujo de efectivo aparece esta salida. Después, esto es un componente de mercado, ¿no? Y la tasa de crecimiento no aparece en los estados financieros, pero sí la puedo calcular con información de ellos, ¿no? ¿Correcto? Sí. Muy bien. Entonces, ¿queda claro cómo se determina el costo de las acciones comunes actuales, señores? Sí, Sí, licenciado. dice, sí, dice, Sí. Perfecto, muy bien. Se movía la vista, esto se le va a pasar a ustedes, muy bien. Ahora, voy a volver nuevamente a la presentación. Voy a volver a la presentación. Vuelvo a la presentación y esto ya hecho. Vamos bajando. Este modelo KPM lo voy a explicar al final, si me da tiempo. Quiero saltarme a hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué diferencia hay de esta fórmula con la anterior? ¿Qué pueden ustedes evidenciar de diferente? ¿Costo de acciones comunes? Actual. ¿Qué fórmula aparece? un costo ¿Qué de- diferencia aparece, chicos? El que se resta un costo de el emisión. costo de Interés. emisión es el Correcto. costo de emisión. Aparece el costo de emisión, ¿no? Es lo mismo que la fórmula anterior, chicos. La única diferencia que ahora es el costo de nuevas acciones comunes. Es decir, cada vez que emitamos acciones comunes, tenemos que tener claro que eso pues no es gratis, ¿no? Tiene un costo asociado. Y ese es el costo de emisión. ¿Estamos con una pequeña gran diferencia? Sí, licenciado. Perfecto. Y entonces voy nuevamente al Excel. Voy a compartir nuevamente el Excel. Y vamos a hacer un ejemplo. Voy a partir del mismo ejemplo, solamente que voy a crear una copia. Clic derecho, mover o copiar. Crear una copia, mover al final. Y a esto le voy a llamar costo de las acciones comunes y le voy a colocar nuevas, ¿ya? Nuevas. Entonces, la única diferencia, el único dato que le tienen que dar es el costo asociado. O sea, cuánto le cuesta emitir una acción común. En este caso voy a asumir que el costo es de 5 bolivianos. 5 bolivianos por acción. ¿Listo? Entonces, ¿qué cambiaría en la fórmula, señores? Se le resta. Correcto, le restaríamos los costos asociados, ¿no? En la fórmula solamente lo que tendríamos que hacer es, lo hago de nuevo, es dividir el dividendo esperado, dividido entre el precio de mercado, menos los costos de emisión.
más la tasa de crecimiento, que en este caso sería 12%. Entonces, si comparamos, estamos hablando del mismo ejemplo, vean, 22,26% y el actual es 22. 22 es el actual y el nuevo es 22,26. ¿Por qué el nuevo es mayor que el actual? Porque se paga por la emisión de la acción. Correcto, porque estamos recibiendo menos, ¿no, chicos? ¿Sí? No se olviden que esto es la entrada de la empresa, ¿no? A nuestras entradas le estamos restando los costos de emisión. ¿Se entiende? ¿Lo puede explicar otra vez? Le dicen, yo no entendí. Perfecto. Entonces, cuando nosotros estamos comparando una situación, el costo de las acciones comunes actuales, es el costo actual de la empresa. ¿Cuánto le cuesta tener a los accionistas comunes como medio de financiamiento? ¿Cuánto me cuesta? Aquí no tomamos en cuenta los costos de emisión porque es la situación actual. Ahora, si la empresa planea emitir nuevas acciones comunes, tiene que asumir el costo de emisión. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que en la fórmula le restamos el costo de emisión. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ahora, estábamos viendo por qué el costo de las nuevas acciones es mayor que el costo de las acciones comunes actuales. Y ustedes lo explicaron muy bien diciendo que la diferencia está en el denominador, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa no recibe el precio de mercado. Al precio de mercado le estamos restando los costos asociados a la emisión. ¿Quedó claro, señores, hasta aquí? Sí, le dicen. Perfecto. Sí. Repito, si usted no entiende, pregunte una y otra vez. Su profesor va a buscar N manera de poder explicarle hasta que esto quede claro. ¿Listo? Porque si no entendemos lo básico, lo más interesante se nos va a hacer un poquito difícil, ¿no? Esto es como andar en bici, ¿no? Primero nos caemos un poquito, a porrazo uno aprende, ¿no? Y cuando me refiero a porrazo es preguntando y equivocándose, pues no ve. ¿Correcto? Bien. Sí. ¿Estamos hasta aquí todos? Sí, listo. Sí, le dicen. Perfecto. Sí, Ok. Lisan. Ahora vamos a lo interesante, ¿no? Tenemos entonces, vamos a ver el modelo KPM. El modelo KPM. Este modelito es TOC en finanzas y le vamos a dedicar esta parte de la clase y la mitad de la clase siguiente. Ya en la clase siguiente les voy a explicar cómo se aplica el modelo KPM en la práctica, ¿ya? Entonces, voy a volver a la presentación para explicarle algo de teoría primero y luego vamos a hacer algo de práctica, ¿ya? Bien. Antes de entrar a explicar el KPM, fíjese que el KPM es otra metodología para determinar el costo del financiamiento a través de acciones comunes. ¿Correcto? Es otra metodología. ¿Y por qué aparece esta metodología? Por lo siguiente. A ver, repasemos los otros métodos. ¿Qué requisito tiene los anteriores? ¿Qué requisito, por ejemplo, tiene Gordon? ¿Qué pueden notar? Que requiere que la empresa pague dividendos, ¿no es cierto? Sí. Y la pregunta que respondió el creador de este modelo, ¿y qué pasaría si la empresa no paga dividendos? Porque la mayoría de las empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York no paga dividendos, chicos. Entonces, si no paga dividendos, entonces, ¿qué alternativa tengo para determinar el costo de las acciones comunes? Y a esa respuesta apareció este modelo. ¿Estamos? Sí. Bien, ahora voy a explicar cada componente de la fórmula. Ok, veámoslo desde el punto de vista del inversionista y luego lo vemos desde el punto de vista de la empresa. Ahora, este modelo, en sus orígenes, sirve para determinar
cuál es la expectativa de rendimiento del inversionista cuando compra una acción común. Entonces, si voy a comprar una acción común, ¿qué tasa de rendimiento debo exigir? Fue la pregunta que se hicieron. Entonces, siempre cuando usted va a hacer una inversión, siempre hay un mínimo de rendimiento, ¿estamos de acuerdo? Usted tiene un techo, ¿no? Un mínimo de rentabilidad, ¿estamos de acuerdo? ¿O ustedes no tienen un mínimo de rentabilidad? Sí, licenciado. Siempre hay Correcto. un mínimo. ¿Y un máximo? El cielo, ¿no? El infinito, ¿no? Sí, O sea, tenemos un límite inferior, pero no tenemos un límite superior. ¿De acuerdo? Entonces, este modelo dice que el inversionista nos va a pedir un mínimo. A ese mínimo, él le llamó tasa libre de riesgo. Entonces, lo mínimo que usted espera recibir es la tasa libre de riesgo. Y la tasa libre de riesgo, como lo vimos en la anterior sesión, ¿cuál es? Es la rentabilidad que promete los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no, chicos? Se considera que la rentabilidad que prometen los bonos de los Estados Unidos son libres de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la historia, Estados Unidos nunca ha dejado de pagar su deuda. Cosa que no podemos decir, por ejemplo, de Venezuela o de Argentina, ¿no, chicos? Sí. Entonces, el rendimiento que exige la accionista común va a ser igual a la tasa libre de riesgo que se utiliza como referencia en la rentabilidad de los bonos de los Estados Unidos, más. ¿Ven esta diferencia? RM significa rendimiento de mercado o rentabilidad de mercado. A esto se llama prima de mercado. Prima de riesgo de mercado. PM le llaman. Prima de mercado. O prima o premio, que es la diferencia entre la rentabilidad del mercado. Porque usted va a querer ganar lo que gana el mercado, ¿no es cierto? Usted va a tomar como rentabilidad mayor la rentabilidad de mercado, menos la tasa libre de riesgo. Esto se llama prima. Prima porque es una diferencia entre la rentabilidad del mercado y la rentabilidad libre de riesgo, multiplicado por un coeficiente, que a este coeficiente se le llama coeficiente beta. Coeficiente beta. Este coeficiente beta mide el riesgo de mercado. En finanzas, chicos, existen dos tipos de riesgo. Existe un riesgo que es sistemático y un riesgo que no es sistemático. Ahora, para que se entienda esto, le voy a explicar primero el riesgo, escuchen bien el nombre, riesgo no sistemático. Existe un principio en finanzas que dice, no pongas los huevos en la misma canasta. ¿Alguien me podría explicar acerca de ese principio financiero? ¿Qué significa? No invertir todo en una sola empresa o en un solo negocio. ¿Y por qué debo hacer eso? ¿Cuál es el fin? Para diversificar el riesgo. Correcto, para diversificar el riesgo, para minimizar el riesgo, ¿no, señoras? Y para Sí, minimizar el riesgo tengo que diversificar. Si somos un inversionista, pues tenemos que invertir en bancos, en empresas de producción, ¿correcto? En educación, en salud. Entonces, para diversificar el riesgo tengo que invertir en sectores que no sean diferentes, porque en algunos me puede ir bien, pero en otros me puede ir mal. Estoy diversificando el riesgo. ¿Estamos con la lógica? sí. Entonces, ese se llama riesgo. Si usted quiere reducir el riesgo no sistemático, diversifique. Pero existe un riesgo que se llama riesgo sistemático al cual no podemos escapar. Por ejemplo, el riesgo sistemático es riesgo país, es la tasa de interés, es la tasa de inflación, es el Producto Interno Bruto, es la inversión extranjera directa, es el sector externo. En otras palabras, son todas las variables del análisis del macroentorno y del microentorno. Más que del micro, del macroentorno. Los factores que afectan a todas las empresas sin excepción. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí.
Entonces, por más que usted diversifique, ahí también están los fenómenos naturales. Está también el efecto coronavirus, por ejemplo, también está metido en esa bolsa. Entonces, son riesgos que no lo puedo yo minimizar diversificando. Por más que diversifique, no puedo minimizar ese riesgo porque es un riesgo que afecta a todas las empresas de todos los sectores. Algunas afectará más, algunas afectará menos, pero a todas afectan. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, licenciado. Bien, ese riesgo se encuentra explicado por este numerito que ahora se lo estoy dando, pero en la siguiente clase le voy a enseñar cómo se determina cada uno de todos estos elementos, ¿no? Entonces, el coeficiente beta, en este caso, mide el riesgo de mercado, el riesgo sistemático, ese riesgo que no lo puedo eliminar ni minimizar diversificando. En consecuencia, si este beta es mayor a 1, quiere decir que existe mucha volatilidad, mucho riesgo, pero si el beta es menor a 1, quiere decir baja volatilidad o bajo nivel de riesgo. Ahora, vamos a hacer un ejemplo numérico para poder explicar los componentes y por lo menos hacer la interpretación de este numerito. Y a la siguiente sesión les enseño a calcularlo. ¿Les parece? Sí, licenciado. Bien. Nuevamente voy a compartir el Excel. Ok, estamos en el Excel. Y, ok. Muy bien. Voy a colocar detalle, valor, unidad. Y vamos a partir de siempre de los datos e información que debemos tener para aplicar este modelo. Requerimos la tasa libre de riesgo, el RF. Vamos a asumir la rentabilidad de los bonos de los Estados Unidos. Estoy trabajando con la rentabilidad no actual, la rentabilidad del año pasado. Está a ese ritmo, más o menos, 2,5%, después lo vamos a ver. El beta, cada sector tiene un coeficiente beta. El beta está por sectores. Sector construcción, sector educación, sector bancario. En este caso vamos a hablar de por ejemplo, un sector que es altamente volátil, es el sector de hidrocarburos, que tiene un beta mayor a 1. Vamos a asumir un beta de 2, voy a ser exagerado. El beta se mide en veces. El mercado, la rentabilidad del mercado, está alrededor del 9,5%. Entonces tenemos, esos son los elementos para poder determinar el costo de las acciones comunes a través del modelo KPM. Entonces, vamos a hacer la solución del caso. Esto no es un caso, es un problema minúsculo, ¿no? Perfecto. Ahora, el costo de las acciones comunes bajo este modelo se mide en porcentaje y tenemos la fórmula, ¿no, chicos? El costo de la acción común que es igual a la tasa libre de riesgo, la diferencia entre la rentabilidad de mercado menos la tasa libre de riesgo multiplicado por el coeficiente de volatilidad beta. Si aplico esa fórmula, ¿a qué va a ser igual? A la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo de mercado, que es la diferencia entre la rentabilidad de mercado menos la tasa libre de riesgo multiplicado por el coeficiente de volatilidad beta. ¿Cuánto nos da? $16,5. Perfecto. Entonces, quiero primero que quede claro la interpretación del beta. Lo voy a escribir aquí. Beta igual. Y lo que voy a hacer es la interpretación del beta, porque esto es algo bien importante en finanzas. No por nada le vamos a dedicar la media clase de la siguiente sesión. Digo, de nuestra siguiente clase. O si quieren, estamos hasta las 11, ¿no? No tengo problema, ¿no? Bien. Entonces, vamos a interpretar este número. ¿Listo? En el numerador tenemos la variación porcentual de la empresa, de la rentabilidad de la empresa.
Esto es la letra griega symbol. No quiere. Ya. Ok. Variación porcentual en la rentabilidad de la empresa sobre la variación porcentual del mercado, de la rentabilidad del mercado. ¿Qué significa este numerito? ¿Qué significa este numerito? Significa lo siguiente. Si la rentabilidad del mercado aumenta 1%, ¿en cuánto aumenta la rentabilidad de la empresa? 2%. 2%. ¿Les gusta ese dato o no? Si al mercado le va bien, a nosotros nos va el doble de bien, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, bien. Ahora véanlo por el lado pesimista. Para lo de la empresa. ¿Qué pasa si el mercado baja 1%? ¿Cuánto caemos nosotros? El doble. El doble. Entonces ahí está el riesgo, señores. Entonces, a mayor beta, mayor riesgo. Por ejemplo, si el beta es 4, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con la rentabilidad? Aumenta. De manera terrible, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Betas pequeños. Beta de 1,2. Pero ¿qué pasa si el beta fuera 1? Si el beta número es 1, ¿a qué es igual el costo de las acciones comunes? A menor a 9,5%. ¿Y eso es igual a qué? A rendimiento del mercado, ¿no, señores? Sí. Entonces, si el beta es igual a 1, la rentabilidad que exige el accionista común es igual a la rentabilidad del mercado, ¿no? Pero ¿qué pasa si el beta es 0,5? Si el beta es 0,5, ¿cuánto es la rentabilidad que exige el accionista común? 6%. Disminuye. En comparación con el mercado, ¿cómo estamos? Por debajo. Estamos por debajo del mercado. Entonces, queda claro el impacto del coeficiente beta en la rentabilidad del accionista común. Sí. Sí. Y estamos hablando de que cada mercado, cada sector de la economía tiene un beta. Por ejemplo, el beta de los bancos, ustedes, la próxima clase vamos a verlo, obviamente, pero ahora a priori quiero que me digan ustedes cuánto creen que debe ser el beta, por ejemplo, el beta de la industria farmacéutica, por ejemplo. ¿Mayor a 1 o menor a 1? Mayor. Mayor aún. Correcto, es un sector altamente, pues, donde se requiere mucha inversión, ¿no? No se distribuye dividendo, todo se reinvierte para el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Si no, quedamos fuera del mercado. El sector construcción, lo mismo. El sector bancario, beta, No muy alto. mayor a 1, menor a 1. Mayor a 1 tal vez, pero no mucho. Les cuento que en los Estados Unidos es generalmente menor a 1. Menor a 1 porque no se olviden que es una industria altamente regulada, ¿no? ¿Me Sí. dejo entender? Sí, sí. Sí, lo sé. Es una industria altamente regulada y protegida, ¿no? No es negocio para un Estado, para un gobierno de cualquier país. O sea, no es negocio que un banco quiebre, ¿no es cierto? Si un banco quiebra, ¿qué se genera en la economía? Presión social, Conflicto. Si un conflicto banco económico, quiebra, ¿cuál sería la percepción de usted? inestabilidad. Inestabilidad económica. Correcto, y usted no va a ir a ahorrar, pues no ve. Y si no hay ahorro, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay crecimiento. Y si no crecemos a tasas elevadas, no hay desarrollo. ¿Se entiende ahora lo sensible que es el sistema financiero para cualquier país? Sí. Perfecto. ¿Aprendieron, chicos, algo en la clase de hoy día? Sí, Lisa. Sí, ¿Qué le claro. dicen? Ok. Entonces les paso más tardecito el video. Le voy a subir el video a Classroom,
pero también lo voy a subir a la plataforma, pero yo requiero que todas las tareas que tengamos ahora en adelante, chicos, por favor, en la plataforma la voy a poner la tarea, ¿listo? Listo, Lisa. Dicen, disculpe, ¿puede subir la presentación que tiene también? La he estado buscando, no está ahí. Ah, no está tal video, o sea, se la subo también la presentación, no hay problema, la van a tener, ¿ya? Para estudiarla un poco. Gracias, Lisa. Ok. Adalí levantó la mano, Adalí quiere decir algo. No, Lisa, no, es que lo apreté sin querer, va a disculpar. Está saludando. Ah, ok, un saludo a todos. Bueno, chicos, siempre es un placer estar con ustedes. Nos vemos en la próxima sesión. Va a ser más interesante que esta. Se me cuidan. Bravo, Lisa. Hasta luego. Gracias. Nuevamente, Igualmente, hasta hasta luego. luego. Luego, Lisa. Chao, chao.